somos mujeres transexuales, que lo único que estamos pidiendo es respeto e inclusión. ¡Derechos iguales para todas las transexuales! La CNDH ha definido a los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, se ha señalado, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pero nosotras nos preguntamos, ¿qué tan cierto es esto? Tan solo en México, entre el 2000 y 2018, la CNDH registró un total de 130.318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1.285 recomendaciones a distintas autoridades para atender esta problemática. Sin embargo, esta persiste y cada vez se ve más fuerte en un mundo donde quienes se encuentran fuera de la hegemonía viven en un constante peligro de que se les vulneren sus derechos. Pero, a ver, ¿violaciones? ¿Cómo el hecho de que estén escritos no asegura su cumplimiento? Los derechos humanos son derechos fundamentales. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2, dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y no es el único documento en el que se plasma lo que deberían ser los derechos humanos. Existen tratados, declaraciones, constituciones, convenios. Sin embargo, el odio, rechazo y la exclusión por diversos motivos generan que, en la realidad, el goce de los derechos humanos se ve impedido. Ante estas situaciones surge la defensa de los derechos humanos, una labor que se ha visto clara y permanentemente en múltiples luchas sociales a lo largo de la historia. La importancia del papel de los defensores de derechos humanos se ha enunciado también en múltiples documentos, como la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que dice que toda persona tiene el derecho de promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacionales e internacionales. En el libro La política cultural de las emociones de Sara Ahmed, señala la existencia de narrativas o guiones basados en la sensación de amenaza por la existencia de otros. Estos otros ya sean inmigrantes, queers o otros. Sobre estas narrativas se moldean cuerpos y vidas. Las expresiones de homofobia, xenofobia y otras clases de discriminaciones dejan una impresión en los cuerpos que se ven impactados por ellas. Por ejemplo, con el caso específico de la heteronorma, se tienen dadas una serie de exigencias culturales que están constantemente esperando ser cumplidas, guiando los temas de conversación, generando presuposiciones y representándose en ceremonias desde el nacimiento hasta la muerte. Estos momentos repetitivos en la vida de las personas queer hacen que salga a flote la incomodidad de no habitar el ideal esperado por la sociedad. Un momento de incomodidad, una corrección, una desobediencia al orden puede convertirse en más que una reflexión. Puede representar la aparición de los cuerpos y los sentimientos que no encajan, que no encajamos. Lo desgastante de vivir en la incomodidad y en el constante señalamiento de las diferencias lleva a muchas personas queer a la asimilación de las formas en las que les son impuestas. Quienes eligen el camino de la transgresión continuamente tienen que pagar el costo para sus vidas de generar incomodidad en el sistema. Cuando se defienden los derechos humanos de las personas queer, se producen alternativas para las personas que van más allá de solamente las palabras asimilación y transgresión y logran interpelar a su alrededor. Un ejemplo de la vulneración y violaciones a los derechos humanos la podemos encontrar claramente en el caso de la colectiva Princesas Maya, una red de apoyo de trabajadoras sexuales y mujeres trans en Yucatán, quienes están en constante lucha por el cumplimiento de sus derechos. En los últimos años ha existido un avance teórico en materia de derechos humanos, tanto para las trabajadoras sexuales como para las mujeres trans, pero ¿de qué nos sirve tener los derechos humanos escritos en un papel si la realidad es otra? Hablando con la colectiva, quienes nos abrieron las puertas para conversar y para que sus historias fueran escuchadas por el mundo, nos dimos cuenta de lo fuerte que es la realidad. Sus historias están atravesadas por la violencia y la discriminación, como el caso de Zafiro, quien recientemente fue víctima de un intento de homicidio. Dicho acontecimiento sucedió en la calle y los policías tardaron en hacer caso. Respecto a este punto, Zafiro nos comenta que por parte de la fuerza policial existe una preferencia a quienes arrestar y a quienes no,
basada en quienes les devuelven algunos favores. Zafiro actualmente se encuentra en un proceso llevando una denuncia contra la agresora. Sin embargo, alude a que existe una fuerte impunidad respecto al cumplimiento de los derechos humanos, en donde el ejercicio de las leyes se enfoca más en proteger a las personas agresoras sobre las agredidas. Otro ejemplo es el de Dorian, quien huyó de su casa a los 9 años y fue a esa edad que empezó con el trabajo sexual, mismo que podríamos nombrar que se dio por las violencias estructurales a las que están expuestas las infancias y las mujeres, en este caso, las mujeres trans. De igual forma nos relata que la primera vez que el acto sexual fue más allá de tocamientos fue por una violación por parte de un hombre hacia ella. A partir de ahí nos menciona que estuvo 1 año sin poder ejercer el trabajo sexual. En palabras de Dorian, las mujeres trans son pasadas por alto e invisibilizadas dentro de las narrativas de los derechos humanos. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo mal para que las infancias deban recurrir al trabajo sexual? ¿Qué hacemos para evitar que grupos como las mujeres trans o las trabajadoras sexuales sean segregadas por el resto de la sociedad? Te estás colocando en un género que no tiene privilegios. Estás renunciando a tus derechos de macho. Los casos de Zafiro y Dorian no son casos aislados. Por nada del mundo podemos creer que son casos extraordinarios que nunca antes habían pasado. No, mamacita. Ábrelo. En estas condiciones, Paola viene a manifestarse porque todavía ni se enfría y ya su asesino lo dejaron en libertad por la corrupción. Recientemente se realizó una entrevista a Kenia Cuevas en el podcast Más Allá del Rosa. Kenia es una persona que ha trabajado ya varios años por los derechos humanos. Es fundadora de la Casa Hogar de las Muñecas Tiresias y Mujer Trans. En el podcast se contó cómo ha sido para ella y para las personas que la rodean enfrentarse a un mundo tan violento, lleno de desigualdades e injusticias. Habló sobre cómo el poder acceder a la justicia es un privilegio del cual muchas personas no gozan. No nos reconocen, uno tiene que buscar, y yo porque pues tuve el énfasis y aparte tuve una representación legal, pero imagínate cuántas víctimas no tienen el recurso y quedan en el olvido. Claro. Kenia cuenta su historia, sin embargo, no solo está hablando de su vida y su experiencia. Habla de cientos de personas trans que han sido violentadas, agredidas, vulneradas y abandonadas por la ley, por sus familias o por la sociedad en general. Historias de vida de mujeres que se encontraban y encuentran a su alrededor, cómo sus diferentes narrativas logran atravesarse unas con otras, cómo día a día luchan por un mundo más justo y cómo resisten en una cotidianidad discriminatoria. Kenia habla desde el cariño, desde el cuidar y acuerpar a aquellos y aquellas que acuden a ella. Habla sobre la necesidad de agenciarse de su propia voz, de sus historias. No, me han dicho, no, es que has creado unos monstruos. Pues sí, pues eso se trata, ¿no? De que todas nos defendamos y que no necesiten a una Kenia Cuevas para que esté ahí defendiéndolas. Que ellas mismas se defiendan y puedan defender a otras mujeres en una forma de reto. Claro. ¿No? Kenia ha sido una mujer que ha dado todo en la búsqueda de un mundo más justo. Sin embargo, nos queda claro que como ella, hay muchas más personas luchando y resistiendo desde sus propias narrativas. Y que el trabajo no solo es de ellas, ellos y ellas, sino que es una responsabilidad que compartimos todas las personas. Sí, no puedes pensar algo que es ideal para la sociedad y no aplicarlo en tu casa. Personas como Sara hacen la diferencia, buscan un cambio. El acompañamiento a colectivos es una labor necesaria. ¿Para qué estudiar desarrollo y gestión intercultural sin estar dispuesto a generar cambios positivos en la sociedad? O simplemente, ¿para qué estar vivos si no contribuimos a un bien común? Lograr que otros se apropien de sus propios procesos y tengan las herramientas para luchar por ese cambio donde los derechos humanos realmente se cumplan y sean para todas, todos y todes, es una gran contribución a un cambio en favor de quienes han sido excluidos. Podemos concluir en que existe una deuda histórica con este grupo en materia de derechos tan básicos como lo son los humanos. Es necesaria una visibilización de la situación, pero una visibilización justa, que deje de criminalizar y condenar a este y muchos otros grupos que han sido vulnerados a través del tiempo. Consideramos y creemos fielmente en que para alcanzar este objetivo se necesitan que sean estas mismas personas quienes se agencien de sus vivencias, de sus historias. Necesitamos como sociedad aprender a escuchar a los y les demás. Somos un conjunto de cuerpos atravesados por miles de narrativas cotidianamente. Esperamos que algún día este tejido pueda ser cómodo para todas, todos y todes.
Somos tan diversos que resulta complicado encontrarnos en común con otras personas, pero entender que la diversidad no es mala es tan solo el primer paso para conseguir una realidad más justa.